Hoy Bitcoin no está haciendo ruido, y justamente eso es lo que debería hacerte levantar la cabeza y dejar de mirar el gráfico como si algo tuviera que explotar de un momento a otro, porque cuando el mercado entra en silencio no significa que esté dormido, significa que está decidiendo. La mayoría espera una vela grande, una ruptura clara, una noticia que justifique emoción, pero lo que está ocurriendo ahora mismo no se grita, no se viraliza y no suele salir en titulares llamativos. Y al final del vídeo voy a enseñar y unir todas las piezas para mostrarte qué tipo de fase estamos atravesando realmente. Una que suele pasar desapercibida justo antes de movimientos que redefinen estrategias completas. Si miras lo que ocurrió ayer y anteayer, el patrón es claro. Bitcoin se mantiene estable, sin euforia y sin pánico, mientras el mercado parece aburrido para el ojo impaciente. Pero esa estabilidad no es casualidad. Es una estabilidad construida, sostenida por capital que no entra para especular 2 días, sino para posicionarse meses o años. En ciclos anteriores, este tipo de comportamiento siempre apareció cuando el mercado estaba siendo observado, medido y estructurado por actores que no necesitan velocidad, sino control. Aquí XD es donde muchos se equivocan, porque confunden falta de volatilidad con falta de interés, y es justo al revés. Cuando el ruido baja, los movimientos importantes empiezan a suceder fuera del foco. ETFs avanzando, regulación coordinándose, infraestructura consolidándose, y empresas tomando decisiones que no se deshacen con una vela roja. Si parpadeas, te pierdes cómo los grandes están acomodando piezas mientras el resto discute si esto ya se acabó o todavía no empieza. Si crees que Bitcoin solo se mueve solo, mira esto. Alguien está mezclando Bitcoin con oro. Por lo cual, Satoshi maníacos, atentos, porque esto marca un movimiento estratégico para capital grande. Empezamos con una señal clave que define el tono de todo el tablero. Bitwise lanza un ETF gestionado activamente que combina Bitcoin con oro. Esto no es un simple producto financiero más, es una declaración de intención. Bitcoin ya no se presenta como un activo rebelde que desafía al sistema desde fuera, sino como un componente que puede convivir con uno de los refugios de valor más tradicionales del mundo. Este tipo de productos no se diseñan para traders impulsivos, se diseñan para capital que busca exposición estructural, control de riesgo y horizonte largo. Y eso nos dice que Bitcoin está siendo tratado como infraestructura financiera seria, no como experimento volátil. Mientras los titulares hablan de volatilidad, los capitales grandes construyen refugios híbridos. Así que, criptonautas, esto no es moda, es planificación silenciosa que impactará a Bitcoin. Si pensabas que las stablecoins eran invencibles, mira lo que los bancos y la regulación están haciendo. Entonces, Satoshi maníacos, esto redefine el flujo de capital. Ahora conecta esto con lo que está ocurriendo en el frente de las stablecoins. El crecimiento de la oferta se está estancando, presionado tanto por la regulación como por los rendimientos atractivos de los bonos del tesoro. Esto implica que el dinero ya no circula libremente dentro del ecosistema como en fases anteriores, sino que está siendo filtrado, evaluado y dirigido. Al mismo tiempo, el lobby bancario estadounidense declara abiertamente que frenar las stablecoins es una prioridad absoluta de cara a 2026. Esto no es una amenaza vacía, es una señal de que el sistema financiero tradicional reconoce el impacto real que estas herramientas ya tienen. Nadie intenta detener algo irrelevante. Esto no es un ataque frontal, es control estratégico. Por lo cual, criptonautas, lo que parece freno puede decidir quién domina el próximo ciclo. Cuando dos gigantes que normalmente chocan se coordinan, no es casualidad. Así que, Satoshi maníacos, prepárense, porque esto puede cambiar la regulación cripto. Dicho esto XD, lo interesante no es solo la presión, sino la forma. No estamos viendo prohibiciones caóticas, sino un proceso lento, político y estructural. Lo que provoca que el mercado no reaccione con pánico, sino con adaptación. Y aquí entra otra pieza clave.
La SEC y la CFTC anuncian un evento conjunto para armonizar la supervisión cripto. Dos reguladores históricamente enfrentados deciden coordinarse. Esto no ocurre cuando un sector va a desaparecer, ocurre cuando un sector va a integrarse de forma más profunda al sistema financiero existente. Si creías que la minería estaba limitada a lugares conflictivos, fíjate en Tennessee. Entonces, Satoshi Maníacos, esto redefine dónde se construye poder real. Mientras tanto, lejos del ruido regulatorio, en el plano físico y real, la ciudad de Tennessee despeja el camino para la minería de criptomonedas y los centros de datos con nuevas reglas de zonificación. Esto es importante porque la minería no se mueve por narrativas, se mueve por energía, permisos y estabilidad jurídica. Cuando una ciudad facilita este tipo de infraestructura, está apostando por largo plazo, no por modas pasajeras. Es capital físico, no especulación digital. Esto no es un detalle menor, los cables, la energía y el suelo deciden el futuro de la red. Así que, criptonautas, mientras algunos miran gráficos, otros mueven cimientos. XD Si crees que las grandes empresas cripto se esconden de la regulación, piénsalo otra vez. Por lo cual, Satoshi Maníacos, Ledger y Binance muestran quién tendrá ventaja. Y como si eso fuera poco, aparecen señales claras desde el lado corporativo. Ledger estaría en conversaciones con Goldman Sachs y Barclays para una posible salida a bolsa en Estados Unidos. Esto implica auditorías, transparencia, regulación estricta y exposición pública. Al mismo tiempo, Binance solicita la licencia MiCA en Grecia anticipándose a los plazos de la Unión Europea. Esto no es huida, es posicionamiento estratégico. Las grandes empresas cripto no están escapando del sistema, están eligiendo dónde y cómo integrarse. No es huida, es estrategia. Entonces, criptonautas, mientras muchos esperan caos, ellos construyen legitimidad y posición. Aquí es donde todo esto deja de ser información y se convierte en ventaja para ti, atento XD. Porque lo que hoy se siente como un mercado lento, pesado o incluso frustrante, es exactamente la fase donde se definen las oportunidades reales. No para el que busca adrenalina diaria, sino para el que entiende contexto. Esta calma no es ausencia de dirección, es preparación. Es el mercado limpiando excesos, ordenando reglas y construyendo carriles por donde luego fluye el capital grande. Si solo miras el precio, te pierdes la película completa. Pero si miras estructura, regulación, infraestructura y comportamiento institucional, el mensaje es coherente. No estamos en una fase de abandono, estamos en una fase de maduración. Y esa diferencia es enorme, porque cambia completamente cómo deberías pensar tu estrategia, tu paciencia y tu gestión del riesgo. Volvamos al inicio XD, porque ahora todo encaja. Te dije que el mercado estaba enviando señales que pocos ven, y aquí está la conclusión clara. No estamos presenciando un ataque frontal contra las criptomonedas, estamos viendo una integración controlada. ETFs que mezclan Bitcoin con oro, presión regulatoria selectiva, coordinación entre organismos, expansión minera en territorio estadounidense, y empresas cripto alineándose con la banca tradicional. Todo apunta a un mismo lugar. Los próximos días no tienen por qué traer fuegos artificiales, pero sí confirmaciones. Y cuando esta fase de acumulación silenciosa termine, el movimiento que venga no va a pedir permiso ni va a avisar con antelación. Por eso ahora, más que nunca, no se trata de reaccionar, sino de leer el tablero con calma, disciplina y perspectiva. Porque cuando el mercado deja de gritar, es cuando los que entienden el juego toman posición real XD, no estamos viendo un ataque frontal, sino integración controlada. Bitcoin se posiciona con oro, stablecoins reciben presión selectiva, regulación se armoniza, minería se expande y empresas se alinean con la banca. Los próximos días confirmarán esta fase de acumulación silenciosa. Leer el tablero con calma y disciplina es ahora tu mejor movimiento.
Satoshi maníacos, si este análisis te da perspectiva, asegúrate de dejar tu like, suscribirte y activar la campana para no perderte ninguna señal del mercado. Y, por supuesto, comparte este vídeo con otros criptonautas que necesitan ver lo que realmente está pasando detrás del ruido. Esto es información que puede marcar la diferencia en tus próximos movimientos. Nos vemos en la batalla por la descentralización XD.